La final de Bailando con las Estrellas comenzó con una atmósfera que solo se vive en las grandes noches televisivas. El plató estaba completamente lleno, las luces bailaban sobre el suelo brillante y el público, que llevaba más de media hora calentando motores, rugía cada vez que se acercaba el presentador a cámara. Era uno de esos momentos en los que el aire parece cargado de electricidad, en los que todo el mundo sabe que está a punto de vivir algo importante. Antes incluso de que aparecieran los finalistas, ya se notaba una tensión enorme. Algunos espectadores habían llegado con carteles dedicados a Jorge, otros a Anabel, y muchos simplemente querían disfrutar del espectáculo. Pero entre bambalinas, la vibra era diferente. Nervios, respiraciones profundas, maquilladores corriendo de un lado a otro y coreógrafos dando las últimas instrucciones. Y ahí, justo en ese caos organizado, estaba Jorge González. No parecía nervioso. No parecía preocupado. Parecía enfocado. Con esa calma rara que solo tienen los que saben que han hecho todo lo que podían hacer y que esa noche será decisiva. Mientras tanto, Anabel Pantoja intentaba mantener una sonrisa en su rostro, pero quienes la conocen aseguran que ya desde el inicio se notaba que no estaba del todo cómoda, que había algo en el ambiente que no terminaba de gustarle. Nada más arrancar el directo, ya se intuía que esta final no iba a ser una final cualquiera. El primer baile de Jorge González fue, simplemente, una declaración de intenciones. La música sonó con un golpe seco que hizo vibrar el plató entero y desde el primer paso se vio que venía a por todas. Los movimientos eran precisos, perfectamente sincronizados con su pareja de baile, pero más allá de la técnica había algo más poderoso: actitud. Jorge no estaba interpretando una coreografía, estaba contando una historia. Cada giro, cada mirada, cada caída al suelo tenía un propósito. El público estaba hipnotizado. Incluso las cámaras parecían seguirlo con una suavidad que rara vez se ve en la televisión en directo. El realizador sabía perfectamente dónde apuntar para captar las expresiones del jurado, que pasaban de la sorpresa al asombro total. Hubo un momento, casi al final del baile, en el que Jorge dio un salto que parecía imposible y cayó con una estabilidad perfecta. Esa fue la primera explosión de aplausos espontáneos de la noche. Y cuando la música terminó, se produjo ese segundo mágico en el que nadie respira, ese segundo en el que todo el mundo piensa: ¿qué acaba de pasar? Entonces el plató estalló en una ovación atronadora. Fue un comienzo tan potente que, por unos instantes, parecía que el resto de finalistas iban a tener que remar contra una ola demasiado grande para alcanzarla. Las valoraciones del jurado tras esa primera actuación fueron casi unánimes. Uno de los jueces, visiblemente emocionado, afirmó que lo que acababa de ver era televisión en estado puro. Otro comentó que había sido una de las mejores aperturas de final en toda la historia del programa. Las puntuaciones reflejaban esa opinión, pero lo más interesante no fueron los números, sino las reacciones. El público seguía aplaudiendo incluso mientras los jueces hablaban, y las redes sociales empezaron a colapsar con mensajes, clips y comentarios sobre el rendimiento de Jorge. En Twitter, su nombre se convirtió en tendencia nacional en cuestión de minutos. Pero mientras todo eso ocurría, había una cámara que captaba algo más silencioso: la cara de Anabel. Intentaba aplaudir, intentaba sonreír, pero cada tanto hacía un gesto que fue muy comentado después: una mirada al suelo, una ceja levantada, una respiración larga. Algunos espectadores creyeron que estaba nerviosa, otros, que estaba incómoda. Y es que, aunque todavía quedaba mucha final por delante, algunos ya empezaban a notar que la diferencia entre Jorge y el resto era demasiado evidente. Y eso no tardaría en generar tensión. Detrás de cámaras, la situación era aún más intensa. Los pasillos estaban llenos de productores corriendo, estilistas retocando peinados y bailarines practicando pasos a contrarreloj. En ese caos, Jorge se mantenía sorprendentemente centrado. Tomaba agua, respiraba profundamente y se mantenía en silencio con los ojos cerrados mientras su pareja de baile le sujetaba la mano. Sabía que había hecho un primer baile memorable, pero también sabía que aún quedaban desafíos importantes por delante. En cambio, Anabel estaba rodeada de su equipo, que intentaba animarla y mantenerla positiva, pero algunos testigos aseguraron que su frustración era visible. No era la primera vez que se veía superada en votaciones, pero esta noche se jugaba el título, y la presión era monumental. Un rumor empezó a circular entre el personal, que Anabel había comentado algo sobre que la final estaba inclinada,
o que las votaciones del público podían no ser tan claras como parecían. Aunque nadie puede confirmarlo al 100%, bastó esa chispa para que el ambiente se cargara aún más. Todo estaba listo para la segunda ronda de actuaciones, pero la tensión ya era un personaje más en el plató. El segundo baile de Jorge fue un cambio de registro completo. Pasó de la fuerza y la intensidad a la sensibilidad más absoluta. Esta vez la música era suave, casi íntima, y la iluminación parecía envolverlos a él y a su pareja en una atmósfera de ensueño. La coreografía tenía un nivel de complejidad increíble. Levantamientos lentos, movimientos sincronizados extremadamente precisos y transiciones tan naturales que parecían flotar sobre el escenario. El público estaba en silencio absoluto, algo rarísimo en un programa en directo. Incluso los comentaristas estaban casi susurrando, conscientes de que estaban ante un momento especial. Cuando terminó el número, Jorge se quedó unos segundos quieto, respirando profundamente, y el público tardó un mínimo instante en reaccionar porque parecía que nadie quería romper la magia. Pero entonces llegó una de las mayores ovaciones de todo el programa. Fue una reacción tan potente que las cámaras tuvieron que alejarse porque la gente se levantó de sus asientos al mismo tiempo. Y por supuesto, volvieron las miradas al jurado y a Annabelle. Y esta vez sí, fue evidente. Su cara mostraba tensión, incomodidad, frustración o las tres cosas juntas. Y las redes, lo vieron todo. El jurado, tras el segundo baile de Jorge, no tuvo más remedio que rendirse ante la evidencia. Los 4 miembros coincidieron en que lo que acababan de ver era una muestra de madurez artística y de sensibilidad que muy pocos concursantes han conseguido transmitir en la historia del programa. Uno de ellos incluso afirmó que no solo había sido la mejor actuación de la noche, sino una de las mejores coreografías jamás presentadas en esta pista. El público seguía ovacionando incluso mientras hablaban, y la presentadora tuvo que pedir silencio más de una vez para permitir que el jurado terminara sus frases. Mientras tanto, la realización del programa comenzó a mostrar planos alternados. La sonrisa humilde de Jorge, la emoción de su pareja de baile, el público entregado, y entre todos esos planos, la cámara volvió a capturar a Annabelle. Sus manos aplaudían, sí, pero su expresión era completamente distinta a la del resto. Tenía los labios apretados, la mirada dispersa, y cada vez que la enfocaban parecía un poco más tensa. En las redes ya se hablaba abiertamente del tema. ¿Habéis visto la cara de Annabelle? Está a punto de explotar, no le está gustando nada lo que está pasando. Esa conversación digital crecía más rápido de lo que el propio programa podía controlar. Entre actuación y actuación hubo un pequeño descanso en el que los concursantes pudieron volver al backstage para prepararse. Ese momento fue clave. Según personas del equipo, Jorge estaba tranquilo, incluso sonriente, porque sentía que estaba disfrutando la noche al máximo. Muchos bailarines se acercaban para felicitarlo y decirle que estaba brillando como nunca. Pero la otra cara de la moneda estaba en la zona de vestuario, donde el ambiente era muy distinto. Annabelle entró con paso rápido, sin hablar con casi nadie, y se encerró con su equipo. Se escuchaban conversaciones tensas, frases cortas y suspiros de frustración. En un momento dado, uno de los coreógrafos cercanos al programa afirmó escuchar la frase, «Es que así, ¿qué hacemos?». Aunque no sabemos a qué se refería exactamente, las redes no tardaron en construir teorías y suposiciones. Algunos decían que no se sentía valorada. Otros, que pensaba que la final ya estaba decidida antes de tiempo. Y mientras todas esas historias circulaban, el equipo del programa hacía lo imposible por mantener la calma y evitar que la tensión interna afectara al ritmo del directo. Pero era evidente que la noche no iba a mejorar por sí sola. La tercera gran actuación de Jorge, la que muchos llamaron el golpe final, fue el detonante del caos emocional que vendría después. Para este número, la producción preparó algo completamente distinto. Un espectáculo lleno de luz, energía y elementos visuales que parecían salidos de un show internacional. La coreografía era veloz, exigente y extremadamente coordinada. Jorge se movía con una soltura que contrastaba con el cansancio que ya mostraban otros finalistas.
No parecía agotado. Al contrario, parecía crecer con cada minuto del programa. La gente en el plató lo vivía como si fuera la final de un concierto. Y mientras tanto, detrás de cámaras, algunos técnicos aseguraban que Annabel había pedido que no la enfocaran demasiado durante la valoración porque no se sentía en condiciones de poner buena cara. Este comentario, filtrado minutos después por las redes, aumentó todavía más los rumores sobre su incomodidad. Cuando la música terminó, el grito del público fue casi ensordecedor. El jurado solo pudo elogiarlo otra vez, usando palabras como espectacular, demoledor, ganador. Y ahí, durante esas valoraciones, se vio lo inevitable. Annabel mirando hacia el suelo, masajeándose las manos, tragando saliva, visiblemente afectada. Esa imagen se volvió viral en cuestión de segundos. El momento más polémico de toda la final llegó justo después, durante la votación definitiva. El programa hizo una pausa dramática, las luces bajaron y los presentadores pidieron silencio absoluto. Se veían manos temblando, gente nerviosa en el público, y los finalistas intentando mantenerse firmes. Cuando dijeron el nombre de Jorge González como ganador, el plató explotó. Aplausos, gritos, lágrimas, abrazos por todas partes. Su pareja de baile lo abrazó llorando, él se tapó la cara con las manos, y la música de victoria empezó a sonar de fondo. Pero mientras todo eso pasaba, las cámaras captaron algo más, la reacción exacta de Annabel Pantoja. Primero se quedó completamente inmóvil. Luego forzó una sonrisa, pero se le vio apretar los dientes. Miró a un lado, luego al otro, respiró hondo y aplaudió con un gesto que muchos calificaron como irónico o forzado. Unos segundos después, cuando todos estaban felicitando a Jorge, Annabel se giró hacia su equipo y se le pudo leer en los labios algo que miles de usuarios interpretaron como un «ya está bien». Ese clip se hizo viral en menos de 3 minutos. Algunos la criticaron duramente, otros la defendieron argumentando que también había trabajado duro. Pero lo que estaba claro era que su reacción se convertiría en el tema más comentado de la noche junto a la victoria de Jorge. El final del programa fue una mezcla de emoción, celebración y tensión. Mientras Jorge daba su discurso, agradeciendo al público, al programa, a su familia y a su pareja de baile, las cámaras mostraban un plató dividido, una parte entregada, feliz, orgullosa, y otra parte en la que algunos rostros mostraban cierta incomodidad. Annabel apareció brevemente en pantalla felicitando a Jorge, pero su tono y su expresión no convencieron a todos. Después del directo, cuando los concursantes se dirigían al backstage, alguno de los reporteros logró captar un momento en el que Annabel decía claramente que estaba harta, y que ya hablaría cuando llegara el momento. Esas frases encendieron todavía más las redes. Mientras tanto, Jorge continuaba recibiendo felicitaciones, entrevistas y mensajes de apoyo. Su victoria era indiscutible. Había dado 3 actuaciones soberbias, había mantenido la calma durante toda la noche y había conquistado al público de principio a fin. La final terminó convertida en uno de los programas más comentados del año, no solo por la calidad del espectáculo, sino también por todo lo que ocurrió entre bambalinas, las reacciones inesperadas y las emociones a flor de piel. Y así, entre aplausos, debate y polémica, se cerró una de las finales más intensas de Bailando con las Estrellas.